Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Me alegro muchísimo de hacer este video porque les voy a enseñar algunas paso a paso para hacer algunas puntadas manuales con las cuales vamos a poder llevar a cabo o a terminar con éxito nuestros proyectos finales, ¿cierto? Algunos de ustedes no, sé que no tienen máquinas en su casa, entonces eh, podemos darle fin a nuestros proyectos o podemos realizarlos por medio de estas puntadas manuales. La primera puntada, iniciemos de una vez. La primera puntada, la que vamos a ver, la puntada básica, cuando hacemos puntadas a mano, es la que se llama el hilván. Hilvanar, o algunas personas, pues algunas abuelas llamaban basta o bastear, ¿cierto? Entonces el primer hilván, digamos que la puntada del van es una puntada que se utiliza básicamente para sostener dos telas, ¿cierto? Nosotros hilvanamos, así tengamos máquinas, hilvanamos para sostener dos telas y después empezar a pasar una costura en máquina y que las telas no se muevan. Algunas telas son muy jabonosas y se mueven en el contacto, en la manipulación, entonces lo que hacemos es hilvanar. Pero el hilván como tal es una puntada recta que se hace de la siguiente manera. La voy a hacer grande, ¿cierto? Entonces metemos la aguja y la sacamos más adelante. Esta es la puntada básica o la puntada más básica que existe cuando cosemos a mano, ¿cierto? Que lo que hacemos es coger las dos telas que vamos a unir y hacemos esto que llamamos hilván. Este hilván generalmente cuando se hace así grande lo que permite es sostener las dos telas para poder pasar una costura recta con máquina, ¿cierto? Pero nosotros en este caso vamos a utilizar un hilván de un tamaño promedio pequeño que va a servir como este hilván sencillo, que va a servir como costura de ensamble. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí tengo un metro a cuarta de escala, y lo que voy a hacer para que esta costura me quede pareja es, voy a guiarme con el metro, lo voy a poner en este sentido. Voy a guiarme con el metro para que la puntada me quede más o menos del tamaño del centímetro. Vamos a ver. Entonces esta es la primera puntada, se llama hilván sencillo, costura recta, hilván sencillo. O sea, yo lo estoy mostrando con el metro, pues porque si ustedes desean tener alguna guía puede ser esta. En realidad la idea es que ya tengamos aproximadamente la medida de puntada para hacerla. Entonces esta es la primera puntada de hilván recta. Listo, vamos a ver cómo queda en otro tipo de tela esa puntada recta. Aquí tenemos un denim de más o menos 8 onzas en el diámetro del denim, y lo que estoy haciendo es haciendo un ejercicio de hilvanado recto, un hilvanado recto sencillo. Estoy dejando 0.6 centímetros de costura desde el borde y hago el hilván. Siempre procurando el mismo tamaño de puntada. Como les dije ahorita, nos podemos tener una guía con un metro o hacer los punticos con lápiz, ¿cierto? Mientras más parejo quede el tamaño de la puntada, pues más bonito se va a ver. Pues hagámoslo hasta el final.
ya tenemos la costura completa del van y vamos a ver cómo queda acá la uña. Ya lo que haríamos aquí sería pasar la plancha, podría ser sobrecargando hacia un lado o abriendo costuras. Esta puntada recta que se llama hilván recto, ancho y angosto, esta que es ancha, que se llama también basta, o esta angosta que también en algunas teorías se llama punto bastilla, ¿cierto? Que es ese punto recto de hilván recto. Listo. Vamos a hacer una segunda puntada. Esta puntada que vamos a hacer a continuación se llama punto atrás o punto de pespunte. Arrancamos con la misma teoría, pero hacemos la puntada atrás. Antes de continuar con la puntada, les voy a enseñar en cómo iniciar una puntada, ¿cierto? Generalmente lo que hacemos es que aquí tenemos la punta del hilo, y para poder hacer el nudo lo que hacemos es que nos ponemos el hilo en el dedo índice, damos una vuelta de esta manera para sostenerlo. Con el pulgar lo que hago es que antorcho o giro un poquito el hilo para que él se enrede de esa manera, ¿cierto? En el círculo que formé en el dedo, y después lo cojo con la yema del índice y la uña del pulgar y lo estiro. ¿Qué pasa? Que se me forma un nudo. A veces ese nudo no se forma tan bonito, ¿cierto? Por ejemplo aquí, bueno, lo logré hacer pequeñito, pero muchas veces no se forma tan bonito. Entonces les voy a enseñar cómo hacer el nudo. Bueno, ya sabemos cómo hacer el nudo para empezar la puntada, pero también hay otra forma, y es que yo puedo empezar la puntada sin nudo. Entonces vamos a hacerlo de las dos formas. Les voy a enseñar cómo empezar la puntada sin el nudo primero, y después hacemos una con nudo. Entonces tenemos las dos telas que vamos a coser, y ¿qué hacemos? Tengo la punta sin un nudo, entonces lo que voy a hacer es coger 1 milímetro de tela, un pedacito pequeñito de tela, y jalo el hilo hasta que me quede solo esta pequeña punta. Después que ya he jalado ese hilo, vuelvo y meto por el mismo orificio y salgo un poquito más adelante a 2 milímetros, y lo que hago aquí es hacer un atraque. Mire, ahí hice un atraque y ya el hilo me quedó unido, pegado. ¿Qué hago? Es que quito la ventaja de costura y no me queda un nudo grande ahí feo, y ya me quedó fija el hilo. Vamos a hacer la siguiente puntada. Entonces, como les había dicho, se llama punto atrás o punto de pespunte. Es muy fácil. Yo voy a meter por este orificio de inicio, voy a meter el hilo, perdón, la aguja, y la voy a sacar más adelante. ¿Y qué voy a hacer? Como se llama la puntada, punto atrás, lo que yo voy a hacer es que me devuelvo al orificio inicial y formo la puntada más adelante. Me devuelvo al orificio inicial y formo la puntada más adelante. Y así sucesivamente. Vamos a hacerlo hasta el final.
Listo, esta puntada es especial porque imita, o sea, podemos hacer una imitación de la puntada de la plana por este lado, aunque por este lado quedan los hilos dobles montados. Esta puntada se utiliza básicamente para hacer pespuntes, para hacer la imitación de pespuntes de la máquina, ¿cierto? Pespuntes, aquí sería un pespuntecito a un 16, o si es un doblez más grande a un cuarto, pero este punto atrás es ideal para hacer pespuntes. Listo, les voy a enseñar entonces aquí en este final a hacer el remate. Resulta que la última puntada no la vamos a sacar más adelante, sino que la vamos a sacar en el último orificio. Listo, entonces aquí ya quedó terminada la puntada. Me voy a ir a la parte de atrás y lo que voy a hacer es, cojo un poquito de tela, un poquito, como 2 hilos, 1 milímetro de tela, y cuando tengo este último pedacito de tela, lo que hago es que meto la aguja y hago 2 círculos. Coloco mi uña o mi dedo acá y empiezo a jalar este hilo. ¿Qué es lo que hice? Hice un nudo. Hice un nudo y ese nudo me va a servir como remate de hilo. Bueno, ahí me quedó muy feo, ahorita lo volvemos a hacer. Vamos entonces a ver cómo quedaría esta puntada en la otra tela de denim. Cuidando el punto atrás, ¿cierto? En este denim vamos a imitar un pespunte. Entonces lo que vamos a hacer es la aguja por el orificio de atrás y sale más adelante. ¿Qué hay que cuidar en este tipo de puntada? Hay que cuidar el tamaño, porque mientras más prolijo sea el tamaño de la puntada, mejor se va a ver más bonito. Va a parecer que está cosida en una máquina. Bueno, me está quedando un poquito torcidito porque lo estoy haciendo acá rápido, pero estoy segura que a usted le va a quedar mucho más recto. Incluso, si es posible, si desea, puede hacer una marca en el denim para lograr que quede mucho más recto. Al parecer sí funciona. Listo, vamos a rematar. Entonces lo meto hacia la parte posterior y tomo un pedacito de tela, 1 milímetro, 1 o 2 hilos. Voy a meter mi aguja acá y le doy 2 vueltas. Vamos a ver si me da. Si me da darle 2 vueltas. ¡Ah! Bueno, como no me dio darle 2 vueltas a la aguja, le voy a dar 2 vueltas al hilo. Es que tengo muy poquito hilo. Listo. Le voy a dar 2 vueltas. Listo. Y lo jalo y lo corto. Listo. Entonces este es el punto atrás.
o punto de pespunte. Esto, mira, el punto que sigue se llama sobrehilado. Lo vamos a hacer sobre este doblez, pero se puede hacer también en una unión como esta. Es una costura que imita una terminación, o sea, podría imitar una terminación de filete. Incluso se puede usar para hacer algún tipo de recogido. Entonces, como les dije, ustedes pueden marcar así bien clarito la distancia de la puntada, o por ejemplo yo voy a intentarlo hacer haciendo unas marcas en una cinta de enmascarar. Vamos a ver si funciona, ¿cierto? Vamos a ver. ¿Qué voy a hacer? Yo ya coloqué la aguja más o menos a esta distancia, son entre 4 y 5 milímetros, y lo que hago es pasar la aguja de adelante para atrás. Simplemente la paso de adelante para atrás, conservando la distancia. Como pueden observar, la idea es que por la parte de atrás, tanto como por la parte de atrás como por la parte de adelante, se ve la puntada en diagonal, ¿cierto? Un pedacito en diagonal. Entonces vamos a seguir, yo ya no voy a seguir marcando, pero eso solo lo hice para que ustedes vieran varias alternativas para hacer que la puntada les quede del mismo tamaño. Mientras más igualita esté la puntada, pues más bonito se va a ver al final. Esta puntada se llama sobrehilado. Listo, la puntada que vamos a ver a continuación, voy a hacer aquí un pequeño remate para poderla terminar. Una, dos vueltas y jalo. La puntada que vamos a hacer a continuación es otro sobrehilado, pero se llama punto jal. Vamos a ver, el punto jal lo voy a empezar de atrás para adelante para que el nudo no me quede al lado visible. Listo. La idea del punto jal es enlazar la puntada para que sirva como tope de la siguiente puntada. Entonces mire lo que yo hago. Yo lo que hago es, le doy una curva al hilo y la aguja la saco por el frente para que el hilo quede por la parte de atrás. Cuando quito el exceso del hilo, voy a hacer otras dos. Cuando quito el exceso del hilo, al final me va a quedar una hebra por la parte de arriba, ¿cierto? Eso es como también una terminación de filete. Me queda una puntada en la parte de arriba. Y digamos que yo la hice así ancha para que vieran cómo se forma, pero digamos que la vamos a hacer pequeñita. Si la hacemos pequeñita,
se ve muchísimo mejor la terminación de filete. Se llama punto ojal porque esta puntada, si yo le pongo varias hebras de hilo y la hago bien pequeñita, en una ranura puedo formar el ojal. Ahorita les muestro. El sobrehilado, cuando lo hago más seguido, entonces queda mucho más parecido a una terminación de filete. Listo, este sobrehilado también se llama punto festón o punto filete. Tanto este sobrehilado sencillo como este sobrehilado haciendo el círculo con el hilo hacen una costura de imitación ribete, imitación filete, perdón. Vamos entonces a verificar, a ver cómo se ve en el denim. El sobrehilado, cerrando una costura de denim, queda de esta manera. Listo, entonces tiene una muy buena terminación tanto por un lado como por el otro, y como les dije, con el otro ejercicio puede ser más separado o más junto. ¿Cómo lo hacemos? Le damos, curveamos el hilo o incluso podemos hacer la puntada y pasar el hilo. Hacemos la puntada y pasamos el hilo. Debemos sostener o lo hacemos directamente de esta manera. Para hacer la terminación de la puntada, ¿qué vamos a hacer? Por detrás vamos a tirar el hilo hacia la puntada del frente, volvemos y lo llevamos hacia atrás, y ahí sí acá cogemos 1 milímetro de hilo y hacemos el nudo de la forma convencional. ¿Listo? Entonces tenemos el sobrehilado o punto filete en denim. La puntada, esta puntada, como les había dicho, también se llama punto ojal. Entonces vamos a ver cómo queda un ojal hecho en este denim. Lo primero que vamos a hacer es hacer una abertura. ¿Para que sobre esta superficie y sobre esta superficie podamos hacer el sobrehilado? Listo. Entonces lo voy a hacer con una puntada más o menos de ancho de 3 milímetros máximo. De ancho de 3 milímetros. Yo lo hice un poquito grande pues para poderles mostrar pues fácil en el video, pero pues ustedes lo hacen del tamaño del botón. Este punto ojal lo estoy haciendo sobre esta abertura. Aquí se me fue un poquito la puntada, hay que tener mucho cuidado con eso, porque la idea es que quede parejo. Entonces hago el mismo procedimiento, que es cruzar el hilo, yo la estoy haciendo gruesa, pues ancha, porque pues el ojal que hice para el ejercicio es muy grande.
Al final del ojal voy a hacer una puntada cruzada y les voy a mostrar de qué manera. En este lado cojo hilo hasta el centro y en este lado cojo hilo hasta el centro. Y al final, más o menos unos 4 milímetros, y al final hacemos una terminación que quede más o menos en óvalo. Y seguimos a este lado. El punto de filete. Una vez terminado el ojal, se va a ver de esta manera. Entonces, aquí vemos, ¿cierto? Como el nudillo que hace el hecho de hacer la lazada con el hilo. Y la idea pues es, mientras más despacio, marque la distancia, pues yo lo hice rápido, sin marcar la distancia. Es para hacer ojales. Ahora vamos a ver cómo hacer puntadas invisibles, cómo hacer una puntada invisible. Esta puntada invisible, bueno, vamos a verla acá primero con nuestra tela. Digamos que vamos a unir estos dos telas, ¿cierto? Con una puntada invisible. Entonces voy a marcar el doblez, pues lo estoy haciendo con la mano, pero ustedes lo hacen con la plancha. ¿Con qué fin marco el doblez? Con el fin de simular la costura. Es como si fuéramos a pegar por acá y este fuera el revés. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los dos dobleces los voy a unir de esa manera, y para la costura invisible, primero con este hilo, lo vamos a hacer de la siguiente manera. En la primera puntada la voy a dar por debajo, ¿cierto? Porque se supone que es un punto invisible, entonces voy a hacer un nudo. Esa va a ser mi inicio de puntada en nudo. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo las dos telas, ¿cierto? La de este lado y la de arriba. Por aquí saqué la primera hebra de hilo. Tengo que, al frente inmediatamente de donde saco el hilo, voy a meter el hilo hacia adentro y lo voy a sacar más adelante. Automáticamente al frente, ya estando el hilo en la puntada de arriba, pero al frente en la puntada de abajo, inmediatamente al frente meto el hilo y sobre el doblez avanzo. Y así sucesivamente. Siempre voy a introducir el hilo en el doblez inmediatamente al frente de donde sale. Se me desenhebró. Bueno, sigamos hasta donde nos dé, siempre avanzando por el lomo de la tela. Debo marcar bien el doblez. Voy aquí. Bueno, en este momento yo lo estoy haciendo con un hilo doble al contraste de la tela para efectos del video, y estoy haciendo la puntada larga para efectos del video. ¿Usted qué va a hacer? Usted lo va a hacer con un hilo a tono, con una aguja delgada, y la puntada, esta distancia que yo estoy haciendo acá, no la va a hacer tan larga, la va a hacer más corta. Entonces vamos a ver cómo queda. Cuando yo termino, lo que hago es que sostengo acá y halo. Entonces al alar, la tela queda unida y el hilo no se ve ni por el derecho ni por el revés. Esta es
una de las puntadas invisibles. Vamos a ver cómo queda en denim y con el hilo amarillo. Vamos a hacer esa misma puntada invisible en este pedazo de denim. Entonces lo vamos a unir de esta manera. Entonces lo que hice por este lado fue doblar las pestañas, planchar. Entonces lo voy a unir así, de esta manera, ¿cierto? Estoy enfrentando el revés de la tela para poder coser por el lomo de cada costura. Entonces inicio con la aguja, con este color amarillo, inicio en este lado y igual al frente, hago la puntada, al frente, hago la puntada, esta puntada es muy útil cuando yo voy a forrar, ¿cierto? Cuando yo voy a forrar, que generalmente hacer una terminación en un forrado, lo que tengo que hacer es coser por el derecho de la tela. Entonces esta puntada en esos casos es muy útil en el ensamble de una manga, por ejemplo, ¿cierto? En el ensamble de una manga, que son costuras curvas, entonces coger la tela abierta no es tan fácil. Entonces lo que puedo hacer es que cojo las telas cerradas así por el derecho como las tengo acá y hago las costuras invisibles. También sirve mucho cuando voy a pegar un sesgo. Ahorita hacemos un ejercicio con una puntada invisible para unir un sesgo. Y en este lado vamos a hacer entonces remate. Lo que hacemos es estirar el hilo, ¿cierto? Para que se meta dentro de la costura. Tiramos un poquito del hilo y vamos a hacer remate. ¿Cómo remato? Igual, hago una lazada y doy una y dos vueltas. No más de dos vueltas porque ya se vuelve un nudo muy grande y pues una sola se podría soltar. Entonces vamos a ver cómo queda. Queda perfectamente bien cosido a este lado y perfectamente bien cosido a este. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle una terminación también con una puntada invisible a este ribete o a esta pestaña, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esta es la segunda puntada invisible. Empezamos la puntada por el interno. Empezamos la puntada por el interno. Y lo que vamos a hacer es, vamos a tomar, permítanme un momento, vamos a hacer esta puntada interna, perdón, invisible. Entonces empezamos por el interno. ¿Y qué vamos a hacer en la tela principal, que sería esta? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger una sola hebra de hilo de la tela. Estamos cogiendo un solo hilo. Y igual vamos a adelantar por el interno del lomo del doblez. Por el interno del doblez, porque la idea es que esa puntada sea invisible. Entonces ahí donde salió el hilo, ahí cogemos una sola hebra. Ahí mismo entramos y adelantamos por el lomo del doblez. Cogemos una hebra, un solo hilo y por ahí mismo adelantamos. El hilo que cojo, lo cojo de la tela principal, que es esta. Ahí, al frente de donde salí la puntada,
Ahí al frente donde saqué la puntada cojo un solo hilo. Y cuando me devuelvo por la misma parte donde salió el hilo y me voy por el lomo y adelanto. Vamos a terminar este pedazo para poder hacer el remate. Uno y dos para el remate. Entonces por el revés se ven solo, si lo abro se ven solo los punticos que cogí, y por el derecho no se ve nada y es un dobladillo con puntada invisible.